Beans and Bubbles, un podcast para verdaderos dragones que disfrutan la vida a través de la comida. No somos expertos, pero nos apasiona recomendar el mundo del buen comer y beber. Quédate con nosotros y sé parte de la comunidad de Beans and Bubbles. Bienvenidos a Beans and Bubbles. Yo soy Mariana Tafich. Y yo, Joey Tlacuali. Y estamos aquí muy felices de seguir platicando con el chef Miquel Alonso. Bienvenidos. Bueno, quería preguntarte como dentro del País Vasco, ¿cuál es la comida que más o sea, ¿qué platillo te quedarías del País Vasco? O sea, ¿cuáles de los platillos crees que será tu top one? Pues que es imposible. Difícil, ¿no? Sí, pero... Porque yo los platillos... Es muy buena pregunta. Es que tenemos aquí unas preguntitas para ti, pero... Es que, fíjate tú que para mí siempre que me han hecho una pregunta que tiene que ver con elige un plato, siempre lo tengo que ligar con un momento. Ok. Con una festividad, porque siempre estaban ligados con momentos y festividades. Por ejemplo, los platos ligados a una cena en sociedad gastronómica. Sí. Donde te vas a quedar en ese club gastronómico típico del País Vasco. Que al final eres socio desde muy joven y tú vas y cocinas y entre amigos y luego montas la mesa y comes y luego recoges, dejas el dinero en un sobre y te vas. Es un espacio de todos, que podría ser como en el espacio en el que estamos aquí. Y como un club pero gastronómico, ¿no? Se llaman chocos, ¿no? Choco es el rincón, ¿no? Como cantina del canto, ¿no? Como estos rincones, ¿no? Y ahí de repente puedes llevar cuando eres joven pues lo que puedes saber. Oye, vamos a agarrar mucha proteína, ¿no? Vamos a agarrar unos pollos y unas patatas y hacemos un pollo al horno. Y lo mojamos con whisky y ya verás qué bien queda. Porque eso que te ha dicho mi tía me dijo que va a quedar súper bien. Vamos a agarrar unos chuletones. Claro, necesitabas con entre más proteína más dinerito en la cartera, porque si no te ibas más al carbohidrato. Pero hacías unas buenas ensaladas de tomate y lechuga. Ese momento de sociedad en donde tú ya te sentabas, abrías unas botellas de sidra, habías puesto tu mantel de papel y todos alrededor ya andaban medio mecedoras, ¿no? Andábamos medio mecedoras, pim, 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 porque ya te habías tomado, porque la sidra, pues la sidra es lo que es, ¿no? Que es agüilla. Sí. Pero es una agüilla que pone, ¿no? Y entonces ya cuando te das cuenta ya te habías tomado 4 o 5, ¿no? De lo que fuera, vasos o botellas. Sí. Y entonces ya le entrabas con mucha más entereza al menú. Y comías, y comías, y masticabas. Y decías, qué rico está esto. Y te expresabas mientras comías. Y después, pues eso, café copa y puro, partidita de mus, apuestas, a que no, a que sí, a que te gano, a que no, y tal, y te ibas a las tantas a casa diciendo, guau, esto es que la mejor cena del esto mundo, ya sí. Me puede dar cualquier doctor lo que sea, un tranquilín que no logra esto. Sí. Esto es vida, esto ya tengo pilas para lo que sea, pero ya no para un mes, porque la siguiente semana lo volvías a repetir, ¿no? Eso en lo que te puedo decir de platos de sociedad gastronómica. Platos de hogar, que era en el día a día, mucha verdura, me encanta la verdura. Yo soy de verdura. Vainas con patatas, un poquito de aceite de olivo, vinagre y sal gruesa, guisantitos, cositas que eran todo lo que era la verdura de temporada, la hortaliza de la huerta, ensaladas de tomate. Y de vez en cuando pues te ponías proteína, mucho pescado, marisco en momentos donde había que celebrar. Y cuando había que celebrar en el País Vasco, en muchas festividades, te ibas ya a platos más afrancesados. Un poquito de foie, cosas un poquito más de luxe, ¿no? Un poquito de jamón ibérico, ¿no sabes? Y además lo cacareábamos, ¿no? Acabo de ir a la tienda y este jamón ibérico me ha dicho que es de la pata del cerdo, además de la que duerme, ¿no? Que es todavía más masajeada y tal. Y entonces comías, ¿en serio? ¡Guau! Entonces nos echábamos porras. Era una manera no solamente de comer en silencio, sino comías mientras comentabas la jugada y el bullicio. Dicen, oye, en España hay mucho ruido, ¿sí? A la hora de comer no hay silencio, hay mucho ruido.
Se disfruta. Para empezar, nos interrumpimos todos entre todos. Somos muy necios. Uno dice que sí, el otro dice que no, por deportes. Pero aparte le mezclas todo esto de qué rico, qué rico. Todo el mundo está expresando y exclamando en todo momento y en ese momento. O sea, no se quede la gente callada y después te manda un WhatsApp diciendo, oye, muchas gracias por la invitación a tu casa, lo pasamos muy bien. No, en ese momento es wow, wow, wow. Claro, se crea un estilo de... una energía en ese momento brutal. Esa energía, junto con los platos, eso es a lo que yo me refiero. Sí. Más que un plato per se, de la página 125 del libro de mi vida, es los momentos y las festividades, que además en España te voy a decir una cosa, en invierno no hay ni una. En invierno hay pocas. Pero en verano todas las que quieras. Días. Todos los días. La del pulpo, la de la almeja, la del berberecho. y festejan todos los santos. Con música. Así. Y en la gente y tal. Y en el País Vasco, además, que nos parecemos mucho a México en eso, somos muy elegantes para comer de pie. Y además encontramos un lujo en comer de una forma vertical. Sí. Fíjate tú. De pie. ¿Cuánto cuesta? Lo que haga falta, pero estoy de pie. Porque comer de pinchos cuesta más caro casi que comer sentado. Sí. Pero que nos quiten lo bailado. Sí. Y entonces los bares, todos llenos de comida y de alimentos, que en el País Vasco es eso. Salgas a donde salgas, siempre hay comida. En todos lados. Oye, hablando ahorita que mencionaste lo de los pinchos, y me encantaría que se lo platicaras a la gente que nos escucha, es que hay mucha gente que no sabe la diferencia entre pincho y tapa. La tapa un poquito más, el pincho es un tema que probablemente le podríamos dar sus honores por ser del País Vasco. La tapa podría llegar a ser una cosa más del resto de España, por decirlo de alguna manera, aunque hoy en día ya se permea y no pasa nada, no estoy diciendo con esto que alguien sea el dueño de una palabra o de otra, ¿no? Pero sí hay una diferencia. Hay una diferencia, la tapa al final del día, que se usaba mucho en la parte de donde son mis padres, de Castilla y León, que es un lugar diferente al País Vasco. De ahí vinieron mis padres y se fueron al País Vasco para buscar bonanza. La tapa era una bandejita de metal donde te ponían un guiso. Ojo, te ponían un guiso. Y dime qué técnica usas y te diré quién eres. Y dime qué técnicas se usaban en ciertos momentos y te diré qué estaba sucediendo en ese momento histórico. Porque las técnicas marcan muchas veces de cómo estás. Asares de nobles, guisares de humildes. Históricamente. Es una persona que tiene poder adquisitivo, puede guisar, claro, por supuesto, pues es libre albedrío, tú puedes hacer lo que quieras. Pero normalmente cuando tú estás un poquito apretado, guisas. Y cuando tú quieres, cuando estás bien, asas. Las partes externas de los animales se guisan y las partes internas de los animales se asan. Calor seco, calor húmedo. Se guisaba en los bares y te regalaban la tapa. Tapaban la copa de vino. Dicen antiguamente que para que no entrara moscas o lo que fuera, ¿no? Pero tapaban la copa de vino. Luego ya dejaron de ponerle encima de la copa el vaso, porque al final nunca te ponían una copa, te ponían un vaso chiquitero, un vaso bajo, un vaso de vinito. Porque tú al final pasabas por muchos bares. En vez de tomarte 750 mililitros en uno, pues pasabas por 75 bares y te tomabas 10 mililitros, ¿no? Hacías unos recorridos de Guinness, porque el libro Guinness no se ha dedicado a darle el premio al que más chiquito hace, pero habría varios. Y entonces te ponían esa tapa era gratis. Los pinchos al final del día en el País Vasco eran unos alimentos miniatura clavados con un palillo, con un pincho. O sea, eran menos elaborados. No, eran más elaborados. Más afrancesados. Más era elaborados. Cocina miniatura. Okay. Era cocina miniatura y tenías muchas más técnicas. Okay. Por ejemplo, una tosta de pan donde encima podías poner una mermelada de frambuesa con trufa y un poquito de foie planchado. Y le ponías un poquito de un toque, por ejemplo, de holandesa. Y eso era un pincho. Y lo pagabas. Eso no te lo invitaban. Entonces luego podías tener, algunos se especializaban en algunos pinchos. Ahí es donde mejor tapa o pincho de hongos, ahí es el mejor pincho de tortilla, ahí es el mejor que pincho. Eso se sigue dando en San Sebastián. Y en San Sebastián tú vas por la parte vieja, exacto, vas por Gros, un barrio de Gros, que también es espectacular en todo lo que es gastronomía, o vas por el antiguo, igual el antiguo no tanto, o vas por el centro de San Sebastián, que tiene también unos bares
extraordinarios. Espectaculares. Y cada uno se especializa en un pincho diferente. Todos tienen sus barras con pinchos, pero siempre si eres de ahí y sabes que vas a ir a uno especial para comer cosas específicas y siempre rodeado de, como dicen, ¿no? El comercio y el bebercio. Sí. ¿No? Siempre un poquito de todo, ¿no? Eso está buenísimo. Yo me eché un tour enogastronómico caminando en San Sebastián y te iban llevando por pinchos a diferentes lugares según la especialidad del lugar. Claro. Te lo echabas y al siguiente, y así. El más turístico es la parte vieja, la parte marinera. Ahí es donde fuimos. Luego llega un momento donde se expande la ciudad y ahí se crea a raíz de una frontera que es el bulevar y el ensanche, es decir, se ensancha la ciudad y llegas al centro, ¿no? Sí, sí. Y luego en la parte que era de las marismas, de San Sebastián, más, bueno, de las marismas, no, era la parte más de arena, más de playa, lo que hacen ahí es crear en esa arena, en esa parcela de arena, un nuevo barrio, que es el barrio de Gros. Y entonces tienes un San Sebastián, que yo creo que esas tres partes glorifican o demuestran muy bien lo que es ir a comer de pinchos. O te encuentras lo que sea. Es que es impresionante la cantidad de locales dirigidos al giro de la gastronomía, ya sea bares o restaurantes. No, es que es un destino gastronómico. Sí, restaurante, heladería. Sí. Restaurante, heladería y de repente una zapatería y sigues. Restaurante, ¿no? Sí. Así te la vas llevando. Sí. Nunca he escuchado que vas a hacer otra cosa a esa área si no vas a comer. Eso es. Y entonces, pues bueno, sobre todo el País Vasco es un lugar donde se come muy bien, pero también es un lugar con un gran espíritu. El espíritu de la grandeza, el espíritu de vivir, el espíritu de pasarla bien. Y siempre alrededor de la mesa, con los mejores alimentos, mojados. Siempre mojándote el morro, como dicen, muy bien, y con la mejor compañía. Y entonces luego llegan los cánticos. El vasco canta. Y canta sobre todo rancheras. ¿Ah, sí? Sí. ¿Rancheras vascas o qué? El vasco nostálgico canta canciones vascas, porque la canción vasca normalmente tira a la nostalgia. Pero hay un tema dentro de la gastronomía, del folclore vasco y su música, que es la polka. Okay. Y la polka es la música de México. México es polka. Tú cuando escuchas una canción un poquito más norteña, siempre tiene un toque de polka y se parece muchísimo a la música tradicional vasca. Wow. Pues claro, cuando dicen, pero el vasco y el mexicano, ¿qué tiene que ver? Juba, es que cuando tú vas al País Vasco, en una de esas cierras los ojos y sí te ubicas por acá, ¿eh? Oye, una pregunta, Miquel. Hemos hablado mucho de comida, hemos hablado mucho del contexto de San Sebastián, del País Vasco. Platícanos brevemente de la bebida. Chacolí, sidra, pacharán. Para charlar. Para charlar. De pacharán más de 1000 años. Tonterías que son las que te dan vida. Exacto. ¿No? La vida está hecha de tonterías. Es también muy importante, ¿no? Sí. Nosotros tenemos nuestro vino con Hondarribia Itzuri y Hondarribia Beltza, las uvas. Además, el chacolí no solamente es del País Vasco, ojo, que el chacolí guipuzcoano y el chacolí vizcaíno, ¿no? Bueno, y entonces ya empiezas a... denominación de origen y casi se pierde esa... Claro, el chacolí además era peleón, te ponías a las 12 del mediodía como en posición focus y como no te descuidaras, podías llegar torcido a las 2 de la tarde a casa y además siempre veías el gesto de la persona que levantaba muchísimo el brazo, si era derecho, ¿no? O si era diestro, levantaba muchísimo la botella para arriba y bajaba mucho el vaso para abajo, ¿no? Como buen español, subir para arriba y bajar para abajo. Y entonces hacía la acción de decantar, que al final era descanciar. Como le hacían a la sidra en Asturias, ¿no? Eso, es que al final era oxigenar. Porque si no le metías un poquito de oxígeno en pequeññas cantidades y que la bebida estuviera muy, muy fría, pues, hostia, igual te costaba un poquito más pasártela. Hoy en día el chacolí ha evolucionado tanto. Es muy bueno. Ya no necesitas escanciarlo, ya no necesitas oxigenarlo. Lo echas en la copa. A mí me he encontrado algunos incluso con toques de aguja que te dan una burbujita rica, pero tienen
ya han encontrado esa fórmula de poder hacer unos vinos blancos, unos chacolís blancos de una calidad extraordinaria, pero incluso cosechas tardías. Sí, y hay muy buenos viñedos, hay muy buenas bodegas, le están sí, echando sí. mucho ganas, dinero, esfuerzo, Sí, totalmente. y ya lo han vuelto algo de que estuvo digo, no sé si exageradamente hablando, al borde de perder esa Sí. varietal. Hoy es Sí, porque algo muy venía todo el importante. proceso de vino español muchísimo más, bueno, de otras regiones de España, ¿no? Rioja, Ribera del Duero, incluso algunos que decían que no eran tan regiones tan, digamos, puntuadas a nivel mundial, incluso en España probablemente no tan bien vistas, ¿no? Toro, Jumilla, Jumilla, Cariñena, Jumilla, decían, Jumilla, el que la coge la pilla, ¿no? O sea, te ponían unos vinos, agarrabas, te servías un Jumilla 2-3 y ya perdías, ¿no? Claro. O sea, vinos súper cargados, con unos grados alcohólicos brutales. Además, no hay que olvidar que eran sitios, Jumilla, Cariñena, Toro, muy pegados por el sol, con suelos calizos, es decir, resistencia. Sí. Claro, tú cuando tienes un suelo que es de una resistencia, ya no hace calor de día, hace calor de noche, porque ¿quién enfría ese suelo? Entonces, claro, las uvas se sobremaduran. Tienes que tener muchísimo cuidado, y te lo digo porque nosotros al cavar pozos eran lajas. Nosotros para hacer un pozo tardábamos todo el verano. Empezábamos a cavar, no era arenilla, no ibas a la playa, eran lajas. De hecho, los tejados de la zona son tejados de lajas negras, preciosos, preciosos. Bueno, y eso hace que de repente los vinos de Toro no se podían cosechar por santoral. Cuando llegó la familia Eguren, y de ¿Qué repente, quiere decir por santoral? no por grados Brix, Ya. ni por grados Bomé, lo mismo, ¿no? Y que tú pudieras llegar con un reflectómetro y dijeras, oye, mira, ya llegó la uva 25 y tal, ese contenido de azúcar que te daba la ciencia. Sí. No, aquí te lo daba el santoral, ¿no? Entonces hay que cosechar el 25 de septiembre, etc., ¿no? Porque todo era por santoral. Un año te podía salir muy bien y otro año igual no te salía tan bien. Entonces de repente tenías un vino de 14-15 grados, peleón, mal equilibrado, Sí, muy que no volátil. sabías además muy bien. Yo me acuerdo escuchar a personas sabias de los pueblos, porque eran sabios, ¿no? Una sabiduría muy de ahí, muy del pueblo, porque la sabiduría es una cosa muy ambigua también, ¿no? Son sabios, pero de repente uno decía, pues échale otro puñado de sulfitos. Y eso, pues eso está arreglado. Un puñado. Un puñado, qué cantidad, ¿no? Entonces, claro, cuando llega la ciencia ayuda mucho. Entonces, cuando los vinos de España van evolucionando, porque llegan los enólogos franceses, nos ayudan a entender muchísimo más el proceso, y se crea un movimiento vinícola en España, en general hay ciertas comunidades que se empiezan a quedar abajo, y una de ellas es el País Vasco, con el chacolí. Parecía que el chacolí no avanzaba al ritmo que las otras, o que las otras comunidades vinícolas, ¿no? Hasta que de repente dio el salto y ¡pac! Se posicionó. Y hoy en día te digo que los chacolís son alucinantes. Alucinante. Luego, claro, tenemos también pues esas valles maravillosas. Somos muy montañeros los vascos. Cuando vamos al monte, pues te encuentras esos enebros, ¿no? Que te dan pacharanes. Las endrinas, ¿no? Son arbustos, parecen enebros, parecen, pues son muchas veces se parecen como a estas coníferas, estos pinos, ¿no? Y te dan esas bayas, los pacharanes, que bueno, los metes en un aguardiente endulzado, joder, al cabo de unos meses tienes una bebida que con eso cantas rancheras porque las cantas. Se te pegan las moscas. Exacto. El pacharán es de mis cosas favoritas en la vida. Porque te hace hablar. Con eso, solamente con eso hablo. Peligro. Sí, la verdad es que qué impresionante cuánta diversidad puede haber en un lugar, ¿no? Y no sé, ¿Tus preguntas, Mariana? Te íbamos a hacer así. Por favor. 3 preguntas así. Échale, comadre. Sí, solo. Hace rato como que quisimos tratarte de preguntar algo así, pero bueno. La pregunta va. Si tuvieras que comer algo por el resto de tu vida, ¿qué comerías? Hortalizas verdes. Ok. Con aceite olivo. Qué vegetariano nos salió. No, pero no sabes cómo te llena. Es que tú no sabes la vainas. Contestación mía y del güey Tlacuali. Sí, yo dije tacos. Y y tú vegetales. Yo sé, yo también, tipo tacos, pero tú ya nos salió muy vegano. Unas buenas acelgas,
con patatas, siempre con aceite de olivo, ¿eh? Siempre. Un buen aceite, un buen chorro. Sí, unas ¿no? vainas con aceite de olivo, unas buenas, no sé, guisantes con aceite de olivo. Sí, sí. Con aceite de olivo todo sabe mejor, ¿eh? Siempre. Ah, sí. Y No, sal de sí. grano. Dicen en España que el aceite de olivo tendría que ir por la seguridad social. Hasta te lo podrías untar en verano. Está totalmente de acuerdo. Otra pregunta que tenemos. ¿Cuál es la comida más rara que has comido? Pues fíjate. Híjole, es que hace rato que dijiste de la tortilla de patatas con ancas de rana, dije, eso, Ah, sí, eso podría entrar fíjate tú dentro que de yo mi- me iba a cosas mucho más exóticas, pero no, fíjate pero tú dale. que incluso no me pareció en su momento exótico los insectos que me pudieron dar en México. Entonces para mí es muy complicado. Me hubiera encantado, bueno, todavía tengo ganas de probar los alacranes, dicen que son deliciosos. Deliciosos. Ese nunca lo he probado. Yo sí. Pero dicen que son deliciosos. Sí, sí, sí. Me gustaría ¿En mucho México probar. o en China? O en... Sí, en la parte En más México. asiática. Sí, más asiático. Me ¿no? gustaría Ah, ya. probar el escarabajo. Ok. Pero fíjate tú que hemos probado, yo por lo menos he probado muchos tipos de insectos de México, son extraordinarios. Algunos saben a manzana, otros tienen un amargor pero bueno. Porque ninguno me reflejó ni me remitió a ninguna película de terror. No. No. Al ¿No? En contrario. donde te cae un líquido No, raro. no. O sea, tienen una expresión Sí. y además Sí, sí. una cantidad son superfoods. Ujú. Una cantidad de proteína que con muy poco te sientes tan bien. Ahora, al final, es pregunta, bien cocinados, ¿no? Porque si no, Bien pues yo me cocinados, sí. imagino que sí, no. Sí, bien No, cocinados, pero incluso, exacto. oye, te No ponen, deja hablar te muy ponen bien un el xavi, tú vas a un mercado de insectos, te ponen un xavi, tío, que es un escarabajo ahí que Sí. además viene medio tatuado en su espalda, y eso hay que darle cara. Y de repente lo comes y eso es una... Bueno, es más, las moscas, por ejemplo, de los huevos de mosco endémico del lago de Texcoco, Sí. ¿no? El aguautle, que además los levantaban con claras de huevo y luego te las hacían ahí en comal. Eso es una maravilla. Claro, tú hueles el aguautle y de repente te da un toque de comidita para tortugas, que al principio dices, hostia, esto es... Pero tiene todo ese... tiene todo Una ese deje complejidad, olfático sí. y esa complejidad de esos lagos más fangosos, de esos lagos en donde el mismo olor que tú puedes percibir cuando llegas a un lago estaba encerrado en ese alimento. Y dices tú, ojo, si este era un alimento que se usaba en antigüedad aquí en México, esto es un alimento serio. Sí, y sí se usa. Porque aquí si algo había era inteligente. Sí. Sí, sí. Y sí se usa. Mucho. Sí. Había una inteligencia a la hora de alimentarse brutal. Como dices, superfoods que Luego ya, pasaron. no sé si hubo una mezcla española, ahí se metió un poquito más las grasitas, el cerdillo, y se hizo una Como nos fusión. gusta. Se hizo una fusión de que algunas cosas fueron para allá, otras vinieron para acá, y ahí se creó una fusión que mucha gente dice, wow, mejoró. Pero yo no sé si mejoró. No sé si Cambió. mejoró. Cambió, fue diferente. Evolucionó. Pero aquí había una forma de alimentarse que era una forma que iba, además, con una religión, que iba con un estilo de vida Sí, sí. y que pasaba de generación en generación. Era muy rica. Y Era veías a la gente que estaba, parece que no pasaban que no. fit, sin ir al Fit nutriólogo y sin ir al y al tragaños, gym. ¿no? Sí, exacto, sí. Y tragaños, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que era el maíz, lo que era el frijol, lo que era Y el equilibrio. No había tanta proteína. Sabían hacer la sí. milpa, que ese es el equilibrio perfecto que entraba en simbiosis. Pues obviamente la alimentación que se tenía era una alimentación en simbiosis, en Sumamente 360. sana, claro. sumamente sana. Y mucho insecto, como dices. Sí. Que es lo que les daba mucha proteína, ¿no? Y a mí que yo llegué a México me empezaron a dar algunos insectos que ya sabes que hay alguna risita trasera, a ver si se la come. Exacto. Que fue, no, al contrario, tenía como Te hasta, encantó. tenía esas Uf, ganas de... me encantan. Entonces no ha habido sí. nada que haya probado que de repente me haya dado un poquito para atrás. Fíjate tú que recuerdo que de repente el boniato de pequeño, ¿no? Me decía mi madre, no, el boniato no, que no me gustaba la crema de calabaza de Castilla. Joder, sí es deliciosa. La calabaza naranja, ¿no? La Sí, de sí. Halloween. Pero sí es deliciosa y en crema ni te cuento. Pues no sé, algo traería yo. De pequeño eres igual más sensible. Sí. Y Bueno, de hay pequeño cosas no que de les gusta repente nada te a los repelen, niños. ¿no? Eres más milindris, ¿no? Sí, sí. Entonces de repente, pues Milindris. fíjate tú que era una cosa que no... Sí, Porque sí. me voy a... Nosotros íbamos a cazar, aparte de ranas, cazábamos... Tú no sabes lo rica que es la culebra. Esa sí no la he probado. ¿Por qué? Como dicen todos a apoyo.
Oye, tenían estos honguitos, los perrechicos. Los perrechicos. Perrechico. Ay, no, es que Nosotros venimos del hongo. todos venimos usan de- la X, la Sí, espantosa X, y perrechicos. entonces Sí, los ishaoris y tenemos una serie de hongos que aquí en México hay mucho hongo, igual. Ujú. Además el hongo, el planeta Tierra es un hongo. Claro, Exacto. el hongo tal cual cuando Sí, sale es la fluorescencia, por decirlo de alguna manera, pero el planeta Tierra, digamos que es una malla. Si tú empiezas a quitar ciertas capas de tierra, te encontrarías con una telaraña, una Ajá. manta, el hongo que recubre el mundo entero. Ujú. Claro, es normal. ¿Cómo va a haber vida si no hay hongos? Claro. ¿Cómo va a haber vida si no hay una temperatura que hace que pues, se produzcan los hongos? Y eso es la vida en sí, Sí. ¿no? Y nosotros siempre hemos sido muy de hongos y además también muy de fronteras geográficas con respecto al hongo, ¿no? Como vayamos a Navarra, Ujú. los de Guipúzcoa, a recoger hongos, ya puedes dejar el coche lejos que si no te pinchan las ruedas. Wow. Sí, sí, O sí. sea, de sí. plano. Y bueno, hay chistes alrededor. Hay uno que son chistes malos, ¿no? Pero hay uno que representa mucho, ¿no? Que va Chomini Anchón, ¿no? A por hongos y le dice, Chomin, mira un Rolex. Y dice, ¿a qué venimos? ¿A setas o a Rolex? Le dice, no, así que estás focus a lo que vas, tío, déjate. Exacto. Entonces, pues siempre buscando. Mi padre es un fanático de los hongos, siempre va a buscar hongo en temporada y anda buscando, porque claro, también son temporadas, hay dos temporadas. Aquí hay una en época de lluvias. Sí. En España hay dos, ¿no? La parte de los hongos de verano y los de octubre. Y en octubre ya un poquito más. El otoño cuesta más porque ya olfatean, saben, Sí, van sí. moviendo con la maquila, con el palo que van al monte, las hojas, la hojarasca, y ahí encuentran de repente pues un montón de los boletus edulis, las manitas de saria, o sea, no sé. ¿Muy diferente tipo de hongo en esas dos épocas? ¿O al final...? No, el hongo es lo que hay, es una familia de hongos, pero hay que saber muy bien. Una vez en broma me decía mi madre, que te cuente tu padre lo que me acaba de hacer. Le digo, nada, me traje hongos y andaba ahí un poquito que no sabía muy bien, me fui al libro y tampoco me ayudó mucho. Digo, bueno, pues se la voy a dar de comer a tu madre. No va a ser que fueran venenosos, ¿no? Que los Mira, no pruebe pasó ella. nada, pues ya los podemos usar. Exacto. Pero muchas veces ahí hay mucha cultura, la micología, y además la gente está muy clavada, hay mucha documentación en libros y la gente sabe muy bien qué está recogiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, los Lactarius, ¿no? Que Lactarius deliciosus o Lactarius que se encuentran, por ejemplo, en Cataluña le llaman los robellones, ¿no? Pues aquí hay un Lactarius índigo que se da en Valle de Bravo que se llama el hongo azul. Sí, Y es buenísimo. Es el Lactarius índigo. Buenísimo. Que para saber el nombre y el apellido de pasaporte de muchos alimentos, como los pescados, como los hongos, tienes que irte al latín, porque siempre sus nombres de bautizo son en latín, ¿no? Y normalmente es nombre y apellido. Los demás Luego ya le depende de ponemos la- el mote en cada país, el calambres, el tuerto, el lo que sea. Entonces ya le pones el pambasito, el duraznillo, ¿no? La seta, la escobeta, Ese ¿no? hongo El azul hongo la gente azul. no se lo quiere echar porque le da miedo y es Claro, porque extraordinario. sí. el hongo azul siempre te remite un poquito a la parte de los pitufos. A los pitufos, Te eso vas a te poner decía, tontito sí. con un pitufo, jiji, jajo, Vete unos hongos. y no, igual te vas a tener Pero miedo es, que te es- llegue es Gargamel, ¿verdad? delicioso, es delicioso. ¿No sabes? Delicioso. Las escobetillas, por ejemplo, en esa zona que las hacen muy guisadas, son deliciosas en desayuno, pero los hongos azules partidos en 4, en 5 o en 6 para acabar en pares, ¿no? No va a ser que a alguien no le gusten en par. Los salteas con un poquito de ajo y aceite y lo dejas haciéndose a fuego mínimo si el simple hongo ya te da las gracias. Él mismo dice, déjame a mí ya solo que yo me hago. Y luego lo comes y es que va con todo. Con va todo. con mariscos, bueno, solo, pero va con las 3 proteínas animales, ya sea de pluma o de pelo, ya sea quesos o ya sea huevos. Sí, sí. Y luego va que los mezclas con todo tipo de primos, de sus primos las hortalizas, Sí, sí. pero te lo llevas igual si quieres al tema de un poquito, ¿qué quieres? ¿Más fermentado? Sí. Estilo kimchi. Y te haces un tema estilo más chucrut, que ahora está muy de moda, ¿no? Sí. No, ya empiezas a hacer un proceso de fermentación. Sí. Los hongos se prestan para todo. Para todo. Sí, sí. Hasta los alucinógenos, tío. Entonces con ese platillo te Se prestan para quedarías. todo. Unos buenos hongos, oye, unos buenos hongos, un revuelto de hongos, ojo, en su punto. Porque Claro. el revuelto de hongos tienen que ser con huevos de caserío y babositos, ¿eh? Aquí no puedes dejar el huevo, no puedes hacer que se pase. No son Sí, los sí. huevos revueltos americanos, ¿eh? Sí. Aquí se queda todo pack en su punto. Siempre es
Sí. Mejor antes que después. Sí, claro. No te pases. Sí, claro. El término de la carne, cuando la gente dice, no, es que la carne tiene sangre, que no. La sangre es la hemoglobina, esa se quedó en el matadero. Sí. El juguito ese rico, esa proteína llamada mioglobina, eso no Sí, hay que es desecharlo. exactamente. Siempre es mejor antes que después. Antes que después. Thank you. Yeah. Antes Gracias. es mejor antes que después. Con Mejor eso me quedo hoy. ante la duda, Ese con fue uno. tu Sí, con eso me highlight. quedo hoy. Sí, estoy de acuerdo. Sí. Oye, Miquel, y a ver, ¿y ahorita qué proyectos tienes? Ya para que le platiques un poco a la gente que nos escucha. ¿Cuáles son tus proyectos? ¿Qué traes? Cuéntanos tantito de eso. Nosotros al final del antes de día terminar. pensamos que la cocina es como una tienda. Ujú, Hay una trastienda, una tienda y un escaparate. ujú. Y al final del día la gente se puede quedar con lo que quiera quedarse, Ujú. porque los que están del otro lado ven lo que quieren ver. Sí. Hay veces que solo te fijas en el escaparate y te haces una idea general de lo que hay. Y hay gente que decide entrar a la tienda y Ujú. además le da igual el escaparate, igual ni se ha fijado nunca, Ujú. y la tienda es lo que le llena. Y donde realmente pasan las cosas familiares, las decisiones, en la trastienda. Eso ya es el corazón, el alma, ¿no? Y nosotros en el escaparate, o por lo menos Miquel Alonso en su escaparate, probablemente pase o la gente lo reconozca mucho, o por el gourmet, joder, que te Ujú. veo todavía en el gourmet, para cierta edad para adelante, y porque Pero los sabes- millennials a mí me dicen, no te veo, no sé quién eres. Y luego también, como por ese restaurante emblemático que tuvimos, que fue el restaurante Vico. Y siempre dentro de ese escaparate te puedo decir que la gente que llegó a venir, Ujú. porque mucha gente lo veía pero no fue, Ujú. la gente que fue a la tienda, al Vico, Ujú. o que vio y se comprometió con el gourmet, pero en la trastienda te puedo decir que Miquel Alonso siempre ha tenido un alma docente, Ujú. un alma en donde casi los restaurantes eran como excusas perfectas para poder enseñar, porque a nosotros, a mí en lo particular, me dieron tanto que siempre hubo como esa promesa. Ojo con las promesas, que luego las cumples, ¿eh? Ujú. A lo tonto dices, Sí, sí. prometo que nunca más, y ¡pam! Sí. Ahí queda, parece que es de película, y queda, ¿no? Y vas como necio y la persigues hasta que la logras. Y yo siempre dije, voy a regresar o intentar regresar siempre todo lo que pueda a todo el mundo que se quiera prestar a recibir, Transmitir a eso, recibir sí. la información, sabiendo que la información que podemos dar es buena o mala. Porque al final del día tú transmites lo que tienes, Claro. y la gente ya se quedará con lo bueno o lo malo, como él se quiera quedar. Y eso fue un poquito la filosofía nuestra. Probablemente la pandemia recoloca, ajusta los relojes, lo que ya venía dándose se acelera y se da. Ujú. Y entro en la pandemia cumpliendo 50. Entonces, donde yo me pasé 20 y tantos años cantando comandas 12 horas al día en los servicios de la comida y en los servicios de la noche, y luego, pues como pareciera ser que no metíamos suficientes horas, pues todavía le metías a los viajes, porque venía el nacionalismo gastronómico y México estaba en auge. Sí, México siempre ha estado en auge, pero digamos a nivel periodístico y a nivel reflectores internacionales. Entonces tenías que ir al certamen, al simposio, a la plática, a la mesa redonda, y cacarear lo que tendrías que cacarear, ¿no? Esos momentos de glamour cansan mucho. Y cuando llegas a un momento un poquito más de tranquilidad y de decir, oye, ¿qué quieres en los próximos años? Ahora Miquel Alonso se está volviendo una persona mucho más multifuncional, una persona que se está dedicando a hacer cosas que tienen que ver con la gastronomía, con la docencia, con la transmisión, pero en diferentes ámbitos. Estamos, fíjate tú, que montando con un grupo una escuela en El Paso, Texas, de gastronomía. Wow. Eso es una maravilla, 1.200 metros cuadrados de cocina, además en Estados Wow. Unidos, con toda el alma mexicana. La persona que es dueña ya de esa universidad en El Paso, Texas, su mamá tapatía. Los arquitectos de Guadalajara también. Proveedores mexicanos. Toda la concepción sacada de aquí y llevada allá. Y siempre respetando a un país como es Estados Unidos, que nos abre las puertas para poder poner eso. Entonces, una hermandad maravillosa, ¿no? Y tiene que ver con la docencia. Tiene que ver con algo que cuando tú te acuestas por la noche duermes bien, no te falta entafilarte. Duermes bien. Duermes, porque estás diciendo, estoy por lo menos dándole algo a ciertos jóvenes que probablemente acaben siendo los jefes de mis hijos, y quieras o no, igual le toca en una de esas a alguien bueno. O sea, Y se les va a pegar algo. ¿Y eso quiere decir que igual y te vas a ir al Paso, Texas? No, ¿O estamos qué? trabajando en Ah. diferentes fórmulas. Ya te vamos a perder. Sí. No, estamos trabajando en diferentes Ah. fórmulas, en asesorías, estamos construyendo Ok. formatos nuevos en donde podamos ahora poner en práctica todo lo aprendido en estos años, ¿no? Ok. Y ha habido mucho cambio en la gastronomía, Sí, sobre todo si nos enfocamos a la Ciudad de México, ha habido un cambio tremendo, ¿no? Sí, Tremendo.
donde veníamos de ver probablemente más un mensaje de conectarse con la tierra, de dejar un poquito la vaca. Sí, sí. Ya hablan que la vaca y la huella de CO2 y que de repente consume tanta agua y no estamos... Bueno, toda una filosofía alrededor de eso. Y de que los lugares se estaban convirtiendo en lugares de no fumadores, en lugares un poquito más serenos, más tranquilos, en donde ibas casi más a comer que en una alimentación fisiológica que social. Ahora de repente viene todo este proceso en donde la gente sale, se despecha, se arranca la camisa y dice, volvamos a la carne, al cigarrito, nos vamos a poner así ping otra vez un poquito cortocircuitados con 3 o 4 y si son 6 también. Aquí, el ejemplo. ¿No? Y de repente voy a lugares donde la alimentación va a ser social, sí. porque necesito recuperarme con ese nuevo método, ¿no? Y nosotros al final del día, los restaurantes somos el termómetro económico y social de la población. Totalmente. No es que nosotros queramos a veces llevar el restaurante por un camino, es que a veces, en base a cómo esté, y venimos... Claro, venimos ¿de qué venimos? Venimos de un... Es que no solamente es un 2020, venimos de un 2019 también, que ya veníamos diciendo, joder, peor que el 2019 no va a ser. Como decía mi madre, ¿no quieres sopa? 2 platos, prepárate. ¿No? Pues entonces ahí, pues ahora os mando una cosa nacional y una internacional. Venga, como doble regalo de boda. Oye, Miquel, por favor recomienda tu documental, o sea, el documental que tienes ahorita, que se llama La Mesa Estaba Puesta. La Mesa Estaba Puesta. Y qué maravilla. Espectacular, por favor, véanlo en YouTube. Pues mira, déjame comentarte brevemente sobre La Mesa Estaba Puesta. En plena pandemia, en una mesa de hogar, platicando con 2 grandes amigos, Leo Senderos y Andy Pereira, matrimonio y además que tienen que ver son los dueños de Rojo Films, una productora, tenían ganas de dar, de regalar, de ayudar, de ver cómo ellos podían... están muy conectados con la gastronomía y tienen muchos amigos dentro de la gastronomía y querían ayudar, abrazar y decían, pues lo mejor que sabemos hacer es documentar, es grabar, nosotros al final producimos, ¿no? Y entonces nos lanzamos a las calles con todo lo que en ese momento podía ser restrictivo y empezamos a sacar testimoniales de diferentes personas que tienen que ver con la gastronomía o que están ligados con la gastronomía, escuelas, súper importante. Súper importante. A mí me impactó mucho eso del documental, Sí. Lo de las escuelas, porque es algo que yo... Es el futuro. Claro, nunca había pensado que una escuela de gastronomía, un maestro para poderte evaluar necesita probar. Claro. Y claro, tú le enseñas la foto, le haces un FaceTime, pero el maestro no puede Claro, ver. y los chavos con mucho miedo. Sí. Los chavos al final del día son gente, los jóvenes son lo mejor que hay en la vida. Lo mejor que hay en la vida. No hay que perder la confianza en los jóvenes. De hecho, probablemente estemos mal nosotros. Cuando decimos, mira, el millennials ya no son como antes, no están hechos de la misma pasta. Che, no nos equivoquemos. Los jóvenes son extraordinarios. A veces no nos miramos nosotros en un buen espejo, ¿no? Son espejos que no reflejan muy bien la realidad. Sí. Y nos gusta mucho criticar como sociedad. Entonces ahí era un testimonial, donde había sociólogos, donde había gente pensadora, donde había empresarios, donde había hoteleros, restauranteros. Y todas esas personas pusieron sobre la mesa, donde había periodistas gastronómicos, pusieron sobre la mesa su punto de vista de la pandemia nada más. Un documental que es muy bonito, que no tiene tintes de ningún tipo, que no quiere dirigir hacia las personas hacia ningún lado más que hacia donde quieran ir ellos, hacia la realidad. Y que pensamos que va a tener muchísimo más interés el documental dentro de 10 años que ahora. Claro. Porque ahora con toda la frescura cada quien va a sacar su testimonial. Pero el pueblo olvida. Y el ser humano cuando tiene procesos muy fuertes en la vida, los recuerda momentáneamente y si no los escribes en ese momento ya no los sabes reproducir muy bien y luego las historias pues vienen que se convierten en, joder, pues tu abuelo era un superhéroe, porque de Marvel todos los abuelos eran de Marvel, ¿no? Entonces de repente, me acuerdo que tu abuelo era una bellísima persona y luego decía otro y decía, joder, pues es un poco cabrón, ¿no? Pero bueno, ya al final acabas acordándote de lo que querías acordarte, ¿no? Y nosotros queríamos dejar como esa muestra de decir, ojo, no nos olvidemos de esta pandemia. Respetemos a la pandemia y ojalá regresemos después de ella con otros brillos. Pues ahora hay una parte animal que sale otra vez, esa
esa fórmula del ser humano que quiere revolcarse otra vez en el lodo, que quiere como compensar ese tiempo que me lo quitaron y me voy a inflar. Pero vendrá, después de la inflamación siempre viene un poquito la pastillita que te suelta los gases y ya vendrá un poquito el asentamiento. Y en ese proceso de asentamiento pienso que la sociedad tiene que reflexionar hacia dónde queremos ir. Y evolucionar, ¿no? Seguir evolucionando. Claro, porque la verdad es que nos estamos acabando las cositas, Sí. ¿no? Definitivamente. Ay, Miquel, pues mira, la verdad es que a mí me encantaría seguir platicando. No, podremos seguir otras 16 te horas. queremos aquí ya 3 horas más, pero la verdad es que yo creo que ya se nos acabó un poquito el tiempo, pero no sabes lo que te agradecemos que hayas Al venido. contrario. Nos Un hayas placer. platicado, nos hayas inspirado, me encantan tus Nos hayas historias. antojado. Es que es un gran conversador, a mí me encanta platicar con No, nos transportas a Ajá. San Sebastián, nos transportas a esa época. Ujú. La verdad es que te agradecemos mucho. Gracias a vosotros. Y seguramente luego uno piensa que ha dicho todo articuladamente bien. Y luego cuando se escucha dice, pues todo estaba aquí Esperamos que todo bien. zurcido, cosido mal, ¿no? Mal cosido, Sí. en una de esas bien zurcido, ¿no? Pero bueno, hemos puesto sobre la mesa Muchas gracias. el sentimiento, el pensamiento y esos recuerdos de la vida gastronómica, pero sobre todo de la vida de la gente. Exacto. En el País Vasco. Qué Y rico. en Eso era lo que México, queríamos. la gente vive para comer. Exacto. Así es. Pues con esa frase nos despedimos del programa. Y acuérdense seguirnos en nuestras redes, en Beans and Bubbles Experience, en Spotify, en YouTube. Y bueno, no se pierdan el siguiente programa. Claro que sí. Pues salud. Muchas gracias. Abrazo para todos, saludcita. Gracias. Gracias. Sé parte de la comunidad. Síguenos en nuestras redes sociales, @Beans and Bubbles Experience. Conoce nuestras recomendaciones y asiste a nuestras experiencias gastronómicas.